Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Estoy muy contento de ver tantas visitas hoy. Las visitas son como las flores, ¿verdad? Y vienen y adornan esta casa de oración que el Señor nos ha preparado. Así que sean todos bienvenidos en esta mañana, como también los que nos sintonizan a través de la internet, también reciban la más cordial bienvenida. En esta mañana yo quiero meditar en una parábola muy importante que está, pudiéramos decir, es una parábola que está vigente para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y esa parábola nos habla de que en el tiempo final, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, van a existir solamente dos grupos. O sea, aquí no van a haber, como lo vemos hoy día, que hay como 500 o 600 iglesias que profesan el nombre de Cristo. Y pudiéramos decir, ¿será que de cada una de ellas va a haber alguien? ¿O van a haber tantos grupos como iglesias? No. Solamente, hermanos, la palabra de Dios nos dice que van a haber dos grupos. Y esta parábola que vamos a estudiar en esta mañana, como lo es la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25, podemos encontrar en esta parábola muchísimas lecciones que el pueblo de Dios necesita hoy por hoy aprender. Y esta parábola nos habla de una preparación necesaria antes de que el esposo venga a buscar a la esposa. Así que vamos a comenzar en esta mañana, para ahorrar el tiempo, porque hay mucho de qué hablar en esta parábola. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 25, los versículos del 1 al 13. Aquí está esta parábola de las 10 vírgenes. Como les decía, una parábola que tiene muchas lecciones que el pueblo de Dios del tiempo del fin necesita aprender. Vamos a comenzar leyendo los primeros 4 versículos de esta parábola. Dice así Mateo capítulo 25, versículos del 1 hasta el 4. Dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí podemos ver, hermanos, como toda parábola, podemos ver una simbología. Así como vemos que cada parábola de las 40 parábolas que habló el Señor Jesucristo en esos 3 años y medio, ¿verdad?, a sus discípulos, en estas parábolas siempre vemos un simbolismo, así como lo vemos en las profecías, así como lo vemos en el libro de Apocalipsis, en el libro del profeta Daniel. Es decir, hermanos, vemos simbolismos que nos simbolizan o tienen un significado, y ese significado, la misma palabra de Dios nos muestra ese significado. Ahora, cuando hablamos de esta parábola, fíjense cómo comienza. Dice que el reino de los cielos, cuando habla una parábola, cuando una parábola se refiere o dice que el reino de los cielos será semejante a, significa, mis queridos hermanos, que esa parábola es muy importante para nosotros. Es decir, ahí están contenidas lecciones que son necesarias para el pueblo de Dios para alcanzar la salvación y la vida eterna. En otras palabras, podemos decir que estas parábolas tienen lecciones que nosotros necesitamos aprender. ¿Para qué? Porque tienen que ver con nuestra salvación. Para que nos preparemos para el tiempo final, el tiempo en el cual va a venir el Señor a buscar a un pueblo. Pero recuerden, como dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, nosotros podemos conocer mucho de la Biblia, podemos conocer mucho del espíritu de profecía, como adventistas que somos,
pero eso no nos garantiza la salvación. Acuérdense que muchos, como dice la palabra de Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no hicimos muchos milagros. ¿Y qué va a decir el Señor? ¿Cómo es que le va a contestar? Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, hermano, el conocimiento de la palabra es muy importante, porque de esta manera, conociendo la palabra de Dios, es que nosotros podemos tener primeramente un entendimiento de ella. Primeramente tenemos que entender la palabra de Dios, el lenguaje que utiliza nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Porque no solamente es entenderla, sino también proceder a la obediencia. ¿Quiénes son los que se van a salvar? Los obedientes. Son los únicos que van a alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero fíjense, hermanos, hablando de estos símbolos que encontramos en esta parábola, fíjense que dice que el reino de los cielos será semejante ¿a qué? A 10 vírgenes. Cuando hablamos de la palabra virgen, ¿qué nos quiere decir esto? Que profesan una fe pura. Ahora, la pregunta que yo les hago, ¿cuál es la iglesia hoy día que profesa una fe pura? La iglesia adventista del séptimo día. El Señor ha escogido esta iglesia para darle un mensaje de preparación que es necesario proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo antes de que nuestro Salvador Cristo Jesús venga a buscar a un pueblo que se ha preparado. Y fíjense, habla de 10 vírgenes y dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ya nosotros sabemos, como lo dice el Salmo 119, versículo 105, que representa la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, salieron con sus lámparas, ¿verdad? Y salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Ahora, fíjense bien que de estas 10 vírgenes hay una diferencia. Dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Qué significa prudencia? La prudencia está asociada con la preparación. ¿Y qué significa la insensatez? Representa, mis queridos hermanos, la negligencia, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron. ¿Estamos claros? Muy importante. Dice que salieron, muy importante, salieron a recibir al esposo. Ahora, fíjense bien, dice que el versículo 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Pero las insensatas, dice el verso 3, tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. También vemos otro símbolo aquí, ¿verdad? Como lo es el aceite. ¿Qué representa el aceite? Es un símbolo del Espíritu Santo, como lo dice el libro de Zacarías en el capítulo 4, que nos dice que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, mis queridos hermanos, estas 10 vírgenes tenían lámpara, tenían aceite, algunas de ellas tenían aceite extra, es decir, se prepararon para el momento de la emergencia. ¿O es que acaso nosotros no vamos a pasar por un momento de emergencia? ¿Acaso el pueblo de Dios no va a pasar por un tiempo de angustia cual nunca ha habido? ¿Acaso el pueblo de Dios no va a ser sometido a una gran prueba como es la imposición del decreto dominical, que dice el espíritu de profecía que es la gran prueba para el pueblo de Dios? Y de esa prueba se va a decidir el destino eterno de cada creyente. Ahí donde se va a saber quién sirve a Dios y quién no le sirve a Dios. Pero fíjense que salieron entonces a recibir al esposo, estas 10 vírgenes. Escuchen bien, hermanos, lo que dice el libro El conflicto de los siglos, que este libro de hecho hace mucho énfasis en esta parábola de las 10 vírgenes, porque es una parábola que se aplicó primeramente a un evento que ocurrió cuando nació el movimiento adventista. Ustedes saben muy bien que Dios levantó a un hombre que se llamó Guillermo Miller. Este hombre empezó a predicar de que Cristo venía en una determinada fecha. Ellos hicieron cálculos después que Miller estudió
por 3 años o más, estaba estudiando la Biblia y una concordancia que él utilizó. Esos eran sus únicos libros. Y él llegó a la conclusión de que Cristo iba a venir. Finalmente, después que ellos hicieron el recálculo, llegó a la conclusión de que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. O sea, hubo un chasco en los tiempos de Miller. Hubo una demora también en los tiempos de Miller. Hermanos, y hoy por hoy esa historia también se va a repetir en nuestro tiempo. También, como dice el Señor en su palabra, el Señor no retarda su promesa como algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. El deseo de nuestro Padre Celestial es que todos sean salvos. Ese es el anhelo del Señor, pero el Señor sabe que eso no es así. El Señor sabe que es un pequeño grupo el que va a alcanzar la salvación y la vida eterna. Es un pequeño grupo. Y ese pequeño grupo, hermanos, son o está representado por estas vírgenes prudentes. Unas vírgenes que hicieron el preparativo para recibir a su Señor cuando venga. Escuchen lo que dice aquí el conflicto de los siglos en la página 444, hablando de esta parábola. Fíjense lo que dice aquí en esta página 444 de esta edición de los libros rojos. Dice: la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra también lo que experimentaron los adventistas, lo que les estaba comentando. De ahí fue cuando surgió el movimiento adventista con los tiempos de Miller, lo que experimentaron ellos en ese tiempo. En el capítulo 24 de Mateo, en contestación a la pregunta de los discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del mundo, Cristo había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la iglesia desde su primer advenimiento hasta su segundo, a saber, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación de la iglesia bajo las persecuciones paganas y papales, el oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas. Después habló de la venida de su reino y refirió la parábola que describe las 2 clases de siervos que esperarían su aparecimiento. Sigue diciendo, el capítulo 25 empieza con las palabras: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí se presenta a la iglesia que vive en los últimos días de la misma, aquí se presenta a la iglesia que vive en los últimos días la misma enseñanza de que se habla al fin del capítulo 24. Lo que ella experimenta se ilustra con las particularidades de un casamiento oriental. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta, hermanos, que esta parábola en primer término ilustra lo que vivió el movimiento adventista en los tiempos de Miller, como también se aplica a quienes? A nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Ahora, fíjense bien, hermanos, hay una diferencia, como son vírgenes porque profesan una fe pura, pero también podemos ver, las prudentes se prepararon, pero las insensatas no se prepararon. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer: ¿cuál es la causa por la cual las vírgenes insensatas no se prepararon para recibir al esposo? ¿Cuál fue la causa? Primero, hay muchas causas que nosotros pudiéramos mencionar. Primeramente, hermanos, no apartaron tiempo para el culto personal. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos lo que significa el culto personal? Nuestro encuentro con el Señor. Estar usted y el Señor solos, en su alcoba, en su habitación, en su cámara, ahí a solas con el Señor. Primeramente, hermanos, la oración ferviente, el estudio de la palabra. Y no es solamente el estudio por leerlo. El Señor manda en Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La única forma de que nosotros podamos tener el testimonio de Jesucristo es a través de ¿qué? Es a través
del estudio ferviente de las Sagradas Escrituras. Hermanos, el peso de nuestra religión tiene que estar ¿en dónde? En nuestro hogar. Ahí es donde usted se encuentra con el Señor. Recuerden que el pueblo de Dios, cuando Cristo venga, el pueblo de Dios, para que pueda pasar por esa gran prueba que le viene al pueblo de Dios, hermanos, tiene que tener una experiencia que hoy por hoy nosotros no tenemos. ¿Y en qué se basa esa experiencia? Hermanos, en tener ese encuentro con el Señor. No que el Señor sea un adorno o una teoría que solamente lo conocemos a través de la lectura de la Biblia, o como los atenienses que estaban adorando a un Dios no conocido. El Señor quiere que tengamos una experiencia, que lo tengamos como un amigo, así como Abraham. Recuerden que Abraham era amigo de Dios. Y hermanos, así como Abraham tuvo esa experiencia de conversar con el Señor, también nosotros tenemos esa oportunidad, cada uno de nosotros. Tenemos esa valiosa oportunidad de poder tener esa comunión con el Señor. Pero esa comunión se logra a través de la oración ferviente y a través del estudio diligente de su palabra. Recuerden, va a llegar el día en que cada uno de nosotros va a tener que dar razón de su fe individualmente. Ahí no va a estar el pastor de la iglesia para que nos auxilie, como hay algunas iglesias que cuando nosotros hemos hablado con otras denominaciones religiosas, integrantes, hermanos de otras denominaciones religiosas, a veces cuando nosotros hablamos de la doctrina de la palabra y le pedimos, bueno, muéstrame a través de la palabra, bueno, déjame preguntarle a mi pastor. ¿Ustedes creen, hermanos, que en el tiempo final vamos a tener a alguien a quien preguntarle? No. Nosotros mismos tenemos que dar razón de nuestra fe y para ello, hoy por hoy, y esto lo voy a repetir muchas veces, hoy por hoy es el tiempo de preparación. El tiempo que estamos viviendo actualmente, hermanos, es un tiempo de preparación. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? ¿Será que nos estamos preparando o nos estamos distrayendo con las múltiples distracciones que nos presenta el enemigo de las almas? Recuerden que el diablo no quiere que nadie se salve. Si por él fuera, si pudiera exterminar de la tierra a ese remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baal, su triunfo sería completo. Pero gracias a ese remanente, y ojalá que nosotros todos formemos parte de ese remanente, gracias a ese remanente, hermanos, es que se ha mantenido la justicia de Dios aquí en esta tierra. Y hoy por hoy nosotros también tenemos que formar parte de ese pueblo que el Señor viene a buscar. Un pueblo preparado, un pueblo prudente. Bueno, otra causa por la cual las vírgenes insensatas no se prepararon, hermanos, el amor al mundo todavía. Es decir, tenemos un pie en la iglesia y un pie en el mundo. ¿Somos cristianos o somos adventistas del sábado nada más? ¿O somos adventistas de todos los días? Tenemos que hacernos esas preguntas individualmente. Número 3, no deseaban a Cristo, porque en su corazón estaba lejos de mí, como lo dice el Señor en su palabra. Número 4, los afanes de esta vida. Hermanos, estamos llenos de afanes. ¿O es que acaso no hemos visto nosotros eso? ¿Acaso no hemos visto cómo el enemigo nos está llenando de afanes? ¿Para qué? Para que nosotros ni siquiera veamos la Biblia. Hasta se nos olvide estudiar la palabra de Dios. A veces nos quedamos dormidos quizá y nos levantamos corriendo porque tenemos que ir al trabajo, porque tenemos que llegar a la hora. Pero qué triste, hermanos. Somos muy puntuales para llegar a la hora al trabajo, pero cuando se trata de llegar aquí el sábado aquí a la iglesia, llegamos a veces a las 10, 11 de la mañana y a veces llegamos ya cuando el culto ya se está terminando. O sea, ¿a qué le estamos dando nosotros prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Será que nuestra prioridad son las cosas del mundo o es el Señor? Porque si somos llamados cristianos, debemos de demostrarlo con nuestra vida. Porque el mundo no se ha convertido o no ha aceptado el mensaje cuando hacemos la obra misionera. ¿Por qué? Hermano, porque nosotros no hemos dado un testimonio. No hemos demostrado realmente que Cristo vive en nuestros corazones. Y eso es lo que nosotros como pueblo necesitamos aprender. Bueno, hermanos, y muchos afanes más, ¿verdad?
impidieron la preparación de las vírgenes fatuas. Ahora, ¿por qué son fatuas? Son fatuas porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron. Mientras tanto, mientras eso estaba sucediendo, hermanos, el esposo estaba tocando a la puerta y llamando. Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Este es un versículo que está inscrito dentro del mensaje a la iglesia de la Odisea. Este es un mensaje también, las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Escuchen bien, hermanos, este mensaje de amonestación que el Señor le da a la última iglesia, a la iglesia de la Odisea. Escuchen. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, el Señor ahora mismo está haciendo el llamado. ¿Saben por qué? Porque después va a ser demasiado tarde. Tenemos que aprovechar que ahora mismo que está abierta la gracia, que todavía el Señor nos ama con un amor tan grande que hasta desconocemos ese amor, el Señor todavía tiene los brazos abiertos para nosotros. El Señor todavía está en el santuario celestial, lugar santísimo, intercediendo por cada uno de nosotros, diciéndole al Padre: Padre, mi sangre la derramé por este hijo. Mi sangre la derramé, Padre, dale un tiempito más para que se arrepienta. ¿Será que el Señor tiene que esperar un milenio más para que nosotros nos arrepintamos? Hermanos, el tiempo se está terminando. Por eso es que ahora, hoy por hoy, el Señor nos está haciendo un llamado. He aquí, yo estoy a la puerta. O sea, el Señor ya viene pronto. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, oigan esto y oigan estas palabras, si alguno se le ocurre oír mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ese es otro problema. Es que hay muchos obstáculos que impiden que nosotros abramos la puerta del corazón. Y esos obstáculos son las cosas del mundo. Mientras tengamos metido el mundo en el corazón, es imposible que abramos la puerta del corazón para que Cristo pueda entrar y morar con nosotros. Y podamos tener esa experiencia que hoy por hoy necesitamos antes de que se cierre la gracia, antes de que venga esa gran prueba por la cual va a pasar o pasaremos todos nosotros los que estamos aquí en este tiempo final, como lo es la imposición del decreto dominical. Por eso, hermanos, vamos a continuar con la parábola de las 10 vírgenes para ahorrar el tiempo, porque hay mucho de qué hablar aquí. Mateo capítulo 25, ahí estamos. Pongan su marcador ahí en Mateo capítulo 25. Y aquí viene justamente la lectura bíblica. En este versículo, el verso 5. Dice: y tardándose el esposo. ¿Qué dice aquí? Hay una tardanza, hermanos. Miren, cuando nosotros estudiamos en la historia bíblica, el Señor en ciertas ocasiones se ha tardado, ¿sí? Un ejemplo de ello, en el diluvio. ¿Se acuerdan que cuando Noé estuvo predicando cuántos años? 120 años. A lo mejor la población antediluviana no sabía cuánto tiempo de gracia le había dado Dios, ¿verdad?, a esa población antediluviana para que se arrepintieran de sus pecados. Y muchos de ellos hasta se burlaron de Noé, ¿sí o no? Hermanos, en el momento en que entraron, porque los primeros que entraron al arca fueron los animales. Qué triste, ¿no?, que los animales entendieron las señales de los tiempos. Y miren cómo está tan enferma la mente humana por el pecado que ni siquiera tenemos discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Los animales sí atendieron y entraron al arca. Y solamente Noé, la esposa de Noé, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos fueron los únicos. O sea, 8 personas, ese fue el remanente de ese tiempo. Los únicos que entraron al arca. Y una vez cerrada la puerta del arca, no crean que empezó a llover inmediatamente, ¿no? Pasaron una semana, 7 días.
Y en esos 7 días, hermanos, ¿cómo se burlaron del viejito Noé? Ese viejo loco que está diciendo que va a llover, que va a venir un diluvio. Si es que nunca ha llovido, este viejo está loco. Este viejo está loco. Hermanos, y al 7º día, ¿qué pasó? Las cataratas de los cielos y la tierra se abrieron. Y entonces ahí dijeron, ay sí, Noé, ahora sí, ábrenos la puerta, ahora sí creemos, ábrenos la puerta. Desesperados ya, demasiado tarde. Ya se había cerrado la puerta. Hermanos, y el Señor dice en su palabra, así como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Exactamente igual. Y también dice que como en los días de Lot, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿O es que acaso nosotros no estamos viendo, hermanos, cómo la homosexualidad cada vez está creciendo más? ¿Cómo este movimiento LGBTQ y tantas letras más cada vez está creciendo y creciendo constantemente? Hermanos, ¿qué está pasando con nosotros que tenemos la verdad? ¿Qué está sucediendo con el pueblo que tiene la verdad presente? ¿Hemos dado a conocer al mundo lo que ha de acontecer? ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar el Señor por nosotros? ¿Y saben qué? Si nosotros no cumplimos con el cometido que el Señor nos ha dejado a nosotros, el Señor nos va a desechar y va a utilizar a otros, que son los que van a despertar en la hora 11ª. Los últimos, esos sí van a dar el potente pregón del mensaje del 4º ángel. Pero el Señor nos está llamando hoy por hoy a nosotros para que demos ese llamado, que llamemos al pecado por su nombre, porque aunque se levante todas las potestades en contra de nosotros, hermanos, nuestro deber es dar el último mensaje de misericordia. ¿Y en qué está cuál es el mensaje último de misericordia que el Señor le ha dado a la iglesia adventista? Ha sido el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Esa es la verdad presente para nuestros tiempos. Entonces dice aquí, tardándose el esposo. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que trae como consecuencia la tardanza del esposo? Porque hay muchos que dicen por ahí, bueno, yo he escuchado que Cristo viene y nunca viene. Hay personas que lo dicen, lo pronuncian con la boca. Pero yo no he escuchado todavía a ningún adventista que diga que mi Señor tarda en venir. No lo he escuchado, de ninguna denominación. Yo no he escuchado a ninguno que dice que mi Señor tarda en venir. Pero escuchen bien lo que dice Mateo capítulo 24 y vamos a leer los versículos 48 al 51. Mateo capítulo 24, versículos del 48 al 51. Aquí estamos en el capítulo, ¿verdad?, de las señales del pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículos del 48 al 51, dice así: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Lo ven? Nosotros quizás no decimos de la boca para afuera que Cristo se está tardando, pero lo decimos ¿con qué? Con nuestras acciones. Porque dice que pero si aquel siervo malo dijere, ¿en dónde? No lo dice de la boca para afuera, lo dice ¿en dónde? En su corazón. Y recuerden que lo que está en el corazón, eso es lo que nos lleva a la acción. Si yo digo que Cristo viene pronto, pero estoy viviendo como que si mi vida testifica que Cristo va a durar 1000 años en venir, ¿qué estoy haciendo? ¿Acaso no hay ahí una dicotomía? ¿No hay un divorcio de la verdad con las acciones? Por eso, mis hermanos, hablando de esa tardanza, escuchen lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 3. El profeta Habacuc. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Escuchen bien. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Dice el profeta Habacuc:
aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El profeta Habacuc lo profetizó, ¿verdad? Aunque se demorara el Señor, espéralo porque Él viene. Pero ahora, ¿por qué el Señor se demora en venir? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 lo dice. ¿Cuál es la causa por la cual el Señor se ha demorado? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Escuchen bien, hermanos, lo que dice este versículo. Dice, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, hermanos, aquí vemos la misericordia de Dios. Hermanos, miren cuánto nos ama el Señor, como lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no entendemos el amor de Dios. Hermanos, ¿y qué paciente ha sido el Señor esperando por nosotros? ¿Hasta cuándo? Hasta que procedamos al arrepentimiento. Por eso es que el Señor se ha tardado, y por eso es que esta parábola de las 10 vírgenes habla también de una tardanza. Ahora mismo nosotros lo podemos ver. El Señor se ha tardado, ¿por qué? Está esperando por nosotros, pero no va a esperar todo el tiempo por nosotros. Ahora mismo tenemos la oportunidad. El Señor está, como lo dice Amós capítulo 3, versículo 7. Hermanos, el Señor, antes de que aplique el castigo, recuerden, Dios castiga como un buen padre que es. Él nos castiga, ¿por qué? Porque Él quiere nuestra salvación. Y hasta ahora todos los castigos de Dios han sido mezclados con la misericordia de Dios. Pero ¿qué va a pasar cuando se cierre la gracia? No va a haber misericordia. ¿Acaso la caída de las 7 postreras plagas, hermano, no es un castigo sin misericordia? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Acaso no nos está advirtiendo de lo que viene? ¿Acaso no nos está advirtiendo para que hagamos preparativos? Porque cada ser humano toma la decisión, cada quien. Uno presenta el mensaje, pero cada quien tiene que tomar la decisión. Por eso, hermanos, dice Amós capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto. ¿A quiénes? A sus siervos los profetas. A través de los profetas que el Señor ha escogido, el Señor nos ha dado un mensaje de advertencia. ¿Para qué? Para prepararnos. Para que no nos sorprenda este día malo que viene. De eso hablamos nosotros en temas pasados. Porque viene un día malo para el pueblo de Dios. Un día difícil, un día en el cual vamos a ser sometidos a la gran prueba. Pero esa prueba va a definir quién sirve a Dios y quién no le sirve. Ahora, hermanos, las consecuencias de la tardanza. A veces, hermanos, esta tardanza del Señor ha ocasionado la pérdida del primer amor. Así lo dice el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Escuchen bien, hermanos, que en esta iglesia hay, digamos, lo que dice el Señor, lo que tengo contra ti. ¿Qué es lo que el Señor tiene en contra de esta iglesia de Éfeso? Porque son muchas las virtudes que esta iglesia tiene, pero esta es una de las amonestaciones que el Señor le hace a esta iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Acaso cuando nosotros comenzamos en esta carrera cristiana, al principio cuando conocemos y aceptamos al Señor, estamos tan entusiasmados que estamos muy fervientes y queremos hacer la obra misionera y queremos que todo el mundo se entere de que Cristo vive y que Cristo está dispuesto, hermanos, a buscar un pueblo y que quiere tu salvación? O sea, tenemos ese fervor, ese primer amor. Pero ¿qué pasa cuando transcurre el tiempo? Cuando el Señor se ha demorado en venir. ¿Qué pasa? Hermanos, se corre el riesgo de que se pierda ese primer amor, como lo dice Apocalipsis capítulo 2, verso 4.
Y bueno, y la segunda parte del versículo 5 de la parábola de las 10 vírgenes, escuchen lo que dice, Mateo capítulo 25, versículo 5. Y tardándose el esposo, ¿qué sucedió? Cabecearon todas y se durmieron. O sea, no solamente las insensatas se durmieron, sino dice aquí, todas las vírgenes, todas se durmieron. ¿Ok? Ahora, Primera de Tesalonicenses, ¿qué nos dice al respecto? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Dice, por tanto, no durmamos, dice Pablo, como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. ¿Qué es lo que dice el Señor? Hermanos, no nos podemos quedar dormidos porque ya estamos en la recta final de este conflicto. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Velemos y seamos sobrios, lo dice claramente. Ahora, vamos a poner un ejemplo aquí en la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que ocasionó el no velar de los discípulos de Cristo en la hora más difícil? Vamos a buscarlo en Mateo capítulo 26, hermano. Hermano, y esto debemos de meditar en esta experiencia que tuvieron los discípulos cuando el Señor iba a ser crucificado o antes de ser crucificado. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos del 36. Voy a leer hasta el 45. Escuchen bien, hermano, esta fue la historia cuando el Señor estaba orando en el Getsemaní, cuando estaba angustiado, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Mateo capítulo 26, versículos 36 hasta el 45, dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Que lo acompañaran en ese momento, ¿verdad? Quedaos aquí y velad conmigo mientras yo voy a orar. Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? ¿Cómo estaban? Durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Y dice el verso 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hermanos, ¿qué pasó en ese momento cuando el Señor necesitaba de la compañía de los discípulos? En ese momento, ¿qué pasó con ellos? Se quedaron dormidos, así como las 10 vírgenes, que todas cabecearon y se durmieron. Pero fíjense ustedes, hermanos, lo que sucedió. En esta historia de los discípulos, ¿qué era lo que Pedro le había prometido al Señor cuando dijo al Señor, esta noche uno de ustedes me va a entregar? Dice, no, maestro, yo soy incapaz. Y hasta Pedro se le acercó, maestro, si es necesario voy contigo a la muerte, voy a dar mi vida por ti. ¿Y qué le contestó el Señor? Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. O
sea, Pedro no se conocía. Por eso es que dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, Pedro no se conocía. Y quizás nosotros, yo a veces me hago la pregunta, y esto es como para que meditemos, ¿cómo iremos nosotros a reaccionar en el momento de la prueba? Así como en ese momento cuando los discípulos fueron probados. ¿Cómo reaccionaron ellos? Hermanos, después que el Señor fue apresado, ¿qué pasó? Cuando se lo llevaron, porque Pedro pensaba, no, este es el hombre que nos va a libertar del yugo romano, así como todos los discípulos creían eso. Hermanos, y Pedro, por eso es que Pedro estaba envalentonado, porque dice, bueno, cualquier cosa, el maestro hace un milagro y me libera de mis enemigos. Pero ¿qué pasó cuando él vio que se llevaron a su maestro preso, que lo iban a crucificar? Y dijo, oye, ¿pero qué pasó aquí? Y empezaron los discípulos por miedo, huyeron todos. Y hasta Pedro estaba escondiéndose y lo negó la primera vez, lo niega la segunda vez y lo niega la tercera vez. Y a la tercera vez, cuando lo niega, el maestro lo mira, ¿te fijas, Pedro? Y ahí fue donde, hermanos, Pedro lloró, como dice la palabra de Dios, lloró amargamente, ahí mismo donde estaba orando el Señor. Hermanos, ese fracaso que tuvo Pedro, esa caída que tuvo Pedro, eso es una lección que nosotros debemos aprender. Porque así como a Pedro, que estaba con el maestro de los maestros, le sucedió eso, ¿cuánto más nosotros nos puede pasar lo mismo? Por eso el Señor nos aconseja que estemos siempre en contacto con su palabra, estemos siempre velando y orando. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. Y en este momento que nosotros estamos viviendo, es el momento en que nosotros deberíamos estar velando, en constante contacto con la palabra de Dios. Deberíamos inclusive de hacer hasta vigilias, ayuno, oración. En eso debemos de ocupar el tiempo. Hermanos, yo no sé si es que las noticias nos están impresionando, pero es que cuando nosotros vemos en las noticias, todos son malas noticias, como se decía esta mañana en la edificación. Todos son malas noticias. Y esas malas noticias nos deberían nosotros a llevar ¿a qué? Hermanos, a buscar verdaderamente al Señor mientras pueda ser hallado. Ese debería ser nuestro proceder. Pero pareciera que estuviéramos dormidos. Aquí lo dice claramente. Y a la media, y tardándose el esposo, ¿qué pasó? Cabecearon todas y se durmieron. Ahora, el versículo 6 de la parábola de las 10 vírgenes, verso 6 dice, y a la medianoche, ¿cuándo? A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ahora, hermanos, ya nosotros sabemos cuál es ese clamor de medianoche. El potente pregón del mensaje del cuarto ángel. Un mensaje, hermano, como lo dio primeramente Elías Tisbita. Un mensaje así como lo dio Juan el Bautista. Y ese mismo mensaje tiene que ser dado antes de que nuestro Señor Jesucristo venga con gran poder y gloria a buscar a su pueblo. O sea, se tiene que dar un mensaje de preparación antes de que el Señor venga para que pueda hallar a un pueblo preparado, un pueblo prudente que se preparó ante la emergencia que tenían que pasar. Ahora, fíjense bien, hermanos, y esto deberíamos de analizarlo. Ese clamor no fue dado de las 10 vírgenes, incluyendo las prudentes. ¿Por qué? Porque se quedaron dormidas. O sea, en otras palabras, el clamor viene de afuera, de otro grupo, de esos obreros de la hora undécima que van a despertar y van a dar ese clamor. Porque si nosotros que tenemos esta verdad presente no damos el clamor de medianoche, el Señor va a utilizar a otros. Así como pasó con los judíos, recuerden que ¿qué pasó con la sinagoga judía? ¿Acaso no se quedaron vacías cuando el Señor dio ese mensaje? Cuando los discípulos ungidos con el Espíritu Santo empezaron a dar el mensaje, ¿qué pasó con la sinagoga? Quedaron vacías. Hermano, el Señor utilizó a otra gente para lograr el propósito de proclamar el último mensaje en ese tiempo. Bueno, ese mensaje de preparación. Y hoy por hoy a nosotros nos puede pasar lo mismo. Pero nosotros podemos tener la oportunidad de formar parte de ese remanente que va a dar al mundo este último mensaje de misericordia. Bien,
Ahora, fíjense bien, como dice, aquí viene el esposo. Y fíjense bien otro detalle. Dice, salid a recibirle. Muy importante. No dice, entren a recibirle, sino dice, salid a recibirle. Ahora, ¿qué significa salir a recibirle? Significa dejar de depender de la sabiduría humana y aprender de aquel que no yerra, no se equivoca, de aquel que es la fuente de luz, que hace resplandecer su rostro sobre los humildes. También significa, mis queridos hermanos, salir del pecado, significa ser justificados por la fe, es salir de Babilonia, de la confusión del error, es salir de las falsas doctrinas que han invadido al mundo moderno de hoy día. Por esta razón, hermanos, las vírgenes prudentes hicieron del esposo su pastor, como lo dice, y ahí se aplica el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, aquí en el deseado de todas las gentes, para que ustedes vean, hermanos, la importancia que tiene, hermanos, aprender a depender de Dios y no de los hombres. El Señor nos manda, porque cuando dice escudriñar las Escrituras, el Señor no lo manda a nosotros a que pregúntenle al pastor por las Escrituras. El Señor nos dice claramente, escudriñar las Escrituras. ¿Sabemos nosotros lo que significa esa palabra escudriñar? No es una simple lectura, es una investigación profunda, comparar texto con texto, investigar la palabra por nosotros mismos para que tengamos una experiencia y tengamos nosotros qué razón darle a aquellos que demandan razón de nuestra fe. Escuchen lo que dice aquí el deseado de todas las gentes, hablando de esa, cuando se depende de la sabiduría humana, en el caso de, hablando de Natanael. Ustedes saben muy bien que Natanael halló al Mesías, ¿no? Es muy bonita esa historia de Natanael. Dice aquí en la página 114 del deseado de toda la gente, dice, si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado al Mesías. ¿Se dan cuenta? Si hubiese dependido de ¿quiénes? De los rabinos, de la sabiduría de ese tiempo, ¿verdad? De los maestros religiosos. Nunca, dice aquí, habría hallado a Jesús. Habiendo juzgado por sí mismo, viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver como Natanael, ¿verdad? Ninguno, oigan esto, y esto es muy importante, ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. ¿Ok? Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración. ¿Y dónde es ese lugar? En nuestra alcoba, en nuestra habitación. Ahí nos va a contemplar el Señor, así como Natanael. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Bonita cita, ¿verdad? Ahora, hay otra cita, hermanos, y cuando yo leí esta cita en la matutina Cada Día con Dios, en la página 296 del 10 de octubre, a mí me gustó mucho y de verdad yo salté de alegría, de verdad, porque aquí se confirma lo que uno ha creído. Dice aquí un extracto que saqué de esta matutina. Dice así, escuchen bien. Creamos en la palabra de Dios. Quien se alimente de ese modo del pan del cielo y se nutra así todos los días, sabrá qué significan las palabras, no necesita que nadie le enseñe. Gloria al Señor. ¿Se dan cuenta? O sea, quien se nutra de la palabra de Dios todos los días, quien escudriña la palabra de Dios por sí mismo, va a descubrir que no necesita que nadie le enseñe. Gloria al Señor por su palabra. Hay otra cita que está en la matutina Maranata, en la página 195 del 8 de julio. Dice lo siguiente, y escuchen estas palabras, hermanos. Miren lo que va a ocurrir en el tiempo final. Dice,
descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos. ¿Qué vamos a descubrir? Que tendremos que desprendernos de todas las manos, excepto de la de Jesucristo. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué va a hacer esto? Porque Jehová tomará la rienda de la obra en sus propias manos en estos tiempos finales. Bueno, así lo confirma Ezequiel capítulo 34. Escuchen bien, hermanos. Miren lo que dice aquí el profeta Ezequiel, hablando de la infidelidad de los pastores. Este capítulo todo, el capítulo 34, habla de la infidelidad de los pastores. Recuerden que el Señor ha comisionado a hombres, pastores de la grey, para que apacienten a su grey. Esa fue la responsabilidad que Dios le dio a los pastores, ¿ok? A los pastores terrenalmente hablando, a los humanos. Pero ¿qué han hecho los pastores terrenales? ¿Han apacentado a la grey? Escuchen lo que dice Ezequiel capítulo 34, versículos del 2 al 11. Escuchen bien. Ezequiel capítulo 34, versículos del 2 al 11. Dice así: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Versículo 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, dice el Señor, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Ahora escuchen bien lo que dice el versículo 11, debido a esta infidelidad de los pastores que no han cumplido con el cometido que Dios les ha asignado. Versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Lo ven? O sea, el mismo Señor va a apacentar a las ovejas en el tiempo final. Ahora, esta cita unida con otras, con una cita que está en el libro Testimonio para los Ministros, en la página 300. Escuchen bien, hermanos, cómo dice aquí la palabra de Dios. Permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos.
Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué va a pasar en este tiempo final? ¿Qué va a pasar con el remanente? El Señor lo va a conducir. Por eso es que el Salmo 23 se aplica al remanente final. Por eso que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, el remanente final no va a tener templo donde congregarse por causa de la persecución, ni tampoco va a tener un pastor humano que lo vaya a pastorear. Por eso, hermanos, van a dar la sensación de que van a ser como átomos independientes. Pero ese remanente es el pueblo de Dios. Es el pueblo que el Señor está conduciendo por la infidelidad de los pastores. ¿Y lo va a conducir a dónde? A puerto seguro. ¿Ok? Bien. Bueno, continuando con la parábola de las 10 vírgenes, vamos a continuar con los versículos 7 al 9. Dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Por supuesto, esto fue después de ese clamor a la medianoche, ¿verdad? Y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué estaba pasando en ese momento de la emergencia? Las insensatas, hermanos, se estaban quedando sin el aceite, se le estaban apagando las lámparas. ¿Por qué? Porque no se prepararon, no tenían el Espíritu Santo, hermanos, y eso fue lo que en el momento de la prueba las hizo languidecer, lamentablemente. Ojalá que esto no nos pase a nosotros, pero esto es una parábola que tiene muchas lecciones que nosotros hoy por hoy necesitamos aprender. En el conflicto de los siglos les voy a leer otra cita comentando estos versículos de esta falta de preparación de las vírgenes insensatas y cómo terminó esta experiencia. Página 445 dice así: unas y otras habían tomado sus lámparas, o sea, la Biblia, y a su luz salieron a recibir al esposo. Pero mientras que las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas últimas habían recibido la gracia de Dios, el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que convertía su palabra en una antorcha para los pies y una luz en la senda. Oiga, y esto es tan cierto que lo podemos comprobar cuando los discípulos, por ejemplo, ustedes saben muy bien que los discípulos cuando estaban con el Señor, ellos salieron a hacer la obra y a veces se quejaban porque maestro hasta porque ellos no lograron el propósito de ganar discípulos. Hermano, ¿y cuándo fue que los discípulos lograron ganar discípulos para Cristo? ¿Acaso no fue cuando fue derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés? ¿Cómo fue esa experiencia, hermanos? Y esa experiencia que vivieron los discípulos en el Pentecostés se va a repetir en nuestros tiempos. Estamos hablando, ellos recibieron la lluvia temprana, y nosotros vamos a recibir la lluvia tardía. Un evento que fue profetizado por el mismo profeta Joel en Joel capítulo 2, que en aquellos días profetizarán vuestros hijos, vuestros jóvenes soñarán sueños, y se iba a proclamar y se iba a predicar este mensaje con el poder del Espíritu Santo. Ahora, recuerden que el Espíritu Santo, hermanos, hay una condición para que el Espíritu Santo pueda ser derramado sobre su iglesia. Y lo dice en Hechos capítulo 5, versículo 32. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo antes de seguir con esta lectura. Hechos capítulo 5, versículo 32 dice, ¿sobre quiénes va a ser derramado el Espíritu Santo? Dice Hechos capítulo 5, versículo 32. Voy a esperar un poquito para que todos lo leamos juntos. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Lo ven? ¿Cuál es la condición para que el Espíritu Santo pueda ser derramado?
Hermanos, la obediencia. No basta con que sepamos la palabra. Podemos conocer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos conocer el espíritu de profecía. Hermanos, pero eso no nos garantiza la salvación. La salvación está garantizada a través de la obediencia a lo que ya nosotros conocemos, que es la palabra de Dios. Sigue diciendo esta cita. Estas últimas habían recibido la gracia de Dios, el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que convertía su palabra en una antorcha para los pies y una luz en la senda. A fin de conocer la verdad, habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios y habían procurado con ardor que hubiese pureza en su corazón y su vida. O sea, no solamente conocieron la palabra, sino también se preocuparon porque hubiera una pureza en su corazón y en su vida. Tenían experiencia personal, hermanos, y eso es lo que nosotros necesitamos antes de ser sometidos a esa gran prueba. ¿Lo ven? Tenían experiencia personal, fe en Dios y en su palabra, y esto no podían borrarlo el desengaño y la dilación. O sea, estaban preparadas para la dilación, para la demora. En cuanto a las otras vírgenes, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Habían obrado por impulso. Sus temores habían sido despertados por el solemne mensaje, pero se habían apoyado en la fe de sus hermanas, satisfechas con la luz vacilante de las buenas emociones, sin comprender a fondo la verdad y sin que la gracia hubiese obrado verdaderamente en sus corazones. Habían salido a recibir al Señor, llenas de esperanza en la perspectiva de una recompensa inmediata, pero no estaban preparadas para la tardanza ni para el contratiempo. Cuando vinieron las pruebas, su fe vaciló y sus luces se debilitaron. ¿Lo ven, hermanos? ¿Se dan cuenta la importancia que tiene la preparación? Antes de que venga ese momento, antes de que venga la emergencia, hermanos, antes de que ese momento llegue, ya nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que tener aceite extra para poder soportar ese tiempo de demora, ese tiempo en la prueba. Recuerden, hermanos, imagínense ustedes cómo va a ser ese tiempo de angustia. Lo dice el profeta Daniel en Daniel capítulo 12. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Y dice la palabra de Dios, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida del Cordero. ¿Ok? Muy importante. Bueno, y ya para terminar la última parte de esta parábola, escuchen lo que dice. Versículos del 10 al 13. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué tristes palabras. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, es muy importante estas últimas palabras. Fíjense lo que manda el Señor. El Señor manda a que velemos. Velad, pues, ¿por qué? Porque no sabéis, lo dice claramente la palabra de Dios, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cómo es posible que se hayan levantado, hermanos, para poner fechas a la venida de Cristo? Haciendo cálculos, calculando que Cristo viene en el 2031, por ejemplo. Hermanos, ¿qué está pasando? Si la palabra de Dios es clara, dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Y cómo es posible que se atrevan algunos hermanos a ponerle fecha, no solamente a la venida de Cristo, sino también fecha cuando se va a cerrar la gracia? En ese afán de calcular el tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos tienen miedo al futuro porque no se han preparado para la emergencia que viene. Entonces quieren buscar a ver cuándo es que viene el Señor para ver si me da tiempo.
Hermano, es ahora la preparación. El Señor nos está haciendo un llamado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hermanos, ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta hora. Un llamado de preparación. Un llamado de dejar el pecado. Un llamado de hacer cambios y reformas en nuestra vida. Si no lo hacemos, hermanos, va a ser demasiado tarde. No lo vamos a poder hacer después que se cierre la gracia, va a ser demasiado tarde. Es ahora que nosotros debemos de dejar muchas cosas. Dejar el mundo, las cosas que nos distraen. El teléfono que nos distrae tanto. No quiero decir con esto que no lo usemos, pero que lo usemos. Si vamos a usar el teléfono, usémoslo, por lo menos para leer una matutina, ya que tenemos la aplicación del Espíritu de Profecía o la Biblia. ¿Por qué no lo utilizamos para eso? Usemos la tecnología para esas cosas. Porque no es malo la tecnología. Es malo cuando nosotros nos dejamos llevar por ella, cuando nos desviamos del camino del Señor. Ahí sí es peligroso. Pero mientras tanto, mis queridos hermanos, el Señor te está haciendo un llamado a ti y a mí en esta mañana. Y ese llamado es de preparación. ¿A cuál de los dos grupos vamos a pertenecer? ¿En cuál de los dos grupos vamos a quedar finalmente? ¿Será que vamos a formar parte del grupo de las insensatas porque no tuvimos tiempo y no nos preparamos? ¿O formaremos parte de ese remanente, de esas prudentes que se prepararon, recibieron el Espíritu Santo, soportaron la prueba y quedaron sellados y recibieron el Espíritu Santo con gran poder en la lluvia tardía? Ojalá que ese sea el grupo en el cual pertenezcamos todos los que estamos aquí. Bueno, que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos entonces a concluir con una oración. Los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para tener una oración. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, por estos consejos maravillosos que tú nos das, porque tu palabra es verdad. Porque tu palabra, Señor, es una lámpara que alumbra nuestros pies para que no tropecemos. Y a través de esa luz que tú nos has dado, te rogamos, Padre Celestial, que tú nos ayudes a que podamos caminar por ese sendero angosto, ese sendero difícil, pero contigo nada es difícil, Señor, porque tú has prometido que tú vas a auxiliar a tu pueblo en el momento de la prueba. Por eso te rogamos, Señor, que en este momento, todos los que estamos aquí, estemos apercibidos de lo que ha de acontecer y que nos preparemos y que formemos parte de ese grupo de las vírgenes prudentes que tuvieron aceite extra en sus lámparas para la emergencia. En esta hora te rogamos, Señor, que tú nos bendigas a cada uno de nosotros. Bendice a cada familia aquí representada, los jóvenes, los niños, los ancianos, los adultos que estamos aquí, Señor, que podamos ser grandemente bendecidos con tu palabra. Pero no solamente recibirla como una teoría, sino que podamos tener una experiencia contigo, Señor, así como la tuvo Abraham y los patriarcas, como Enoc que caminó contigo, Señor. Así anhelamos nosotros caminar contigo también, Señor. Que tú puedas realmente ser para nosotros nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Padre Celestial, por tu preciosa palabra, que nos guía hacia ese puerto seguro, esa santa ciudad que nos está esperando. Pero para ello necesitamos prepararnos. Y por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes en nuestras debilidades, que nos ayudes, Padre Celestial, a que podamos ser reavivados. Clamamos por un reavivamiento y una reforma, que pueda haber en nuestras vidas un cambio definitivo antes de que sea demasiado tarde. Te rogamos, Señor, en esta hora, de que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación y que este sábado sea un sábado lleno de bendiciones. Bendice a las visitas que vinieron, Señor, y también a todos aquellos que nos sintonizan a través de la internet. Esa iglesia del aire, Señor, que también está recibiendo este mensaje, que tú los puedas bendecir grandemente. Gracias, Señor, por tu palabra y por tus bendiciones. Gracias por amonestarnos en esta mañana, Señor. Ayúdanos a recibirla y a poner por obra tu palabra, para honra y gloria de tu santo y divino nombre.
Gracias por escuchar nuestras oraciones, porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.